Hola a todos, ¿cómo están amigos? Pues como bien han leído, en esta ocasión vamos a responder una pregunta incómoda. ¿Por qué México no gana más medallas en Juegos Olímpicos? Bueno, tiene muchas aristas esta pregunta y en unos momentitos la vamos a contestar, solo que quería hacer una breve actualización por si estaban con los pendientes de cómo va México en las clasificaciones de Juegos Olímpicos. Bueno, pues ya estamos superando las 86 plazas. La más reciente la logró Jorge Higa en los 100 metros libres de la natación. Es una plaza muy importante porque los 100 metros libres de natación es como la prueba reina de la natación. Es la prueba más vista, la de más quórum, la más antigua, una de las más antiguas. Se compite desde los Juegos Olímpicos de 1896, desde la primera edición de los Juegos Olímpicos modernos se hace, y sin embargo, México no había estado en este evento desde Barcelona 92 con Rodrigo González. Es decir, hacía 32 años que México no clasificaba a un hombre a los 100 metros libres de la natación de Juegos Olímpicos, y Jorge Higa lo ha logrado en una situación bien sui generis, porque él estaba a 6 centésimas de segundo de dar la marca para ir a París. O sea, 0.06 segundos era lo que lo separaba. Entonces, México le pidió a World Aquatics, la Federación Mundial de Deportes Acuáticos, que le permitiera pues hacer un control extracompetitivo para ver si era posible que diera la marca. Y vino el CCCAN en Monterrey, Nuevo León, y en este evento, al terminar las competencias, Jorge tuvo un control, digamos que un evento a contrarreloj, por decirlo de alguna forma. O sea, no compitió con nadie más sino contra el tiempo. Logró completar la ida y la vuelta a la piscina olímpica en 48 segundos y 30 centésimas. Y así logró la marca, cosa que creo que es más difícil porque no vas compitiendo con nadie más. Así que bueno, pues muchas felicidades a Jorge. Por cierto, esta será la plaza número 15 para México en 100 metros libres de natación varonil. Y curiosamente, así como dato, el primer nadador mexicano que clasificó esta prueba a unos Juegos Olímpicos fue Jorge Isaac, que compitió en Londres 48 y en Helsinki 52, y varios años después se hiciera cineasta. Bueno, esta es la última plaza que han ganado los hombres, y la más reciente de mujeres es una que causó mucha controversia porque la Federación Internacional de Tiro Deportivo anunció hace unos días que Andrea Palafox era acreedora a una plaza en la prueba de rifle de aire 10 metros al estar posicionada dentro de las 100 mejores del ranking mundial en este evento. Y esta Federación Internacional acaba de reparar y de retirarle la plaza a Andrea para reasignársela a Goretti Soumaya, una chica que había sido medallista panamericana. Está en una mejor posición en el ranking y la Federación Internacional de Tiro Deportivo acaba de darse cuenta de ello cuando ya le había asignado la plaza a Andrea Palafox. Entonces Andrea es quien publica en Instagram que pues por motivos ajenos a ella le han quitado esta plaza y que ella no lo entiende muy bien, y que pues que no es injusto porque sí hay una mexicana mejor ubicada que ella en el ranking. Así que será Goretti Soumaya quien estará en París 2024 en la prueba de rifle de aire 10 metros del tiro deportivo. Creo que nunca había pasado algo así, caray, que le confirmaran a un atleta mexicano una plaza olímpica y después se la quitaran para reasignársela a otro de su país. Qué fuerte, chica, qué fuerte. Bueno, ya estamos prácticamente a un mes de los Juegos Olímpicos y el 30 de junio vence el periodo de clasificación a los Juegos. Entre los eventos importantes, pues viene el Campeonato Nacional de Atletismo, que tendrá a todos los atletas que estarán en París o que están buscando estar en París. Estarán compitiendo en la pista del Centro Deportivo Olímpico Mexicano. Les recomiendo ir, la entrada es gratuita, así que pues tendrán oportunidad de ver ahí a Diego del Real, Luciel Muñoz, Paola Morán, Laura Galván y más atletas, que Alegna González, que estarán en París 2024, que ya prácticamente tienen su plaza asegurada
pues estarán en el Campeonato Nacional. Cecilia Tamayo, por cierto, tenemos una historia bien interesante con ella. Ya les he dicho que la entrena Carl Lewis, el famoso hijo del viento y uno de los más grandes velocistas en la historia del atletismo mundial. Pero tiene otras historias interesantes que contar que ya les compartiré tan pronto confirmemos que está clasificada. Bueno, ahora sí, vamos a hablar de por qué México no gana más medallas en los Juegos Olímpicos. Pues me di a la tarea de platicar con Óscar Gómez, que es el director técnico del Comité Olímpico Mexicano. Él hace unas semanas hizo un análisis bien interesante de cómo es la repartición de medallas a nivel mundial y cómo es la correspondencia, digamos, de lo que le toca a México. Hay que decir, como a manera de contexto, que este año México cumple 100 años de participar en los Juegos Olímpicos. Iniciamos de manera oficial en París 1924. Siempre recalco que en París 1900 México tuvo a 3 representantes con los hermanos Escandón y un atleta estadounidense que compitieron en la prueba del polo y en ese evento ganaron bronce, pero no existía un Comité Olímpico Mexicano aún y esta medalla se ganó en un equipo mixto que no era solo mexicano, era de mexicanos y un estadounidense. Entonces la medalla no se le cuenta a México, sino a pues estas modalidades de equipos mixtos. Pero ya como país y con un Comité Olímpico Mexicano fundado en 1923, es que México ya participa de forma oficial en los Juegos. Estamos este año cumpliendo el primer centenario de participación y en estos 100 años México ha ganado 73 medallas. 13 oros, 24 platas y 36 bronces. Y bueno, pues desde Londres 2012 México no gana una medalla de oro en los Juegos. Pero en este análisis que hizo Óscar Gómez se me hizo muy interesante y quisiera que escucháramos lo que él comenta de cómo es la repartición de las medallas. Viendo un enfoque realista de cómo se ha movido el medallero históricamente de los Juegos Olímpicos, podemos valorar abiertamente que, por ejemplo, Europa inscribe 50 COMs, 50 Comités Olímpicos Nacionales. De esos 50 COMs que inscribe Europa a los Juegos Olímpicos, 40 obtienen medallas, o sea, tiene un porcentaje muy alto de obtención de medalla de sus países en Juegos Olímpicos. América, de los 41 COMs que registra en los Juegos Olímpicos, solamente 15 de sus países obtienen medallas. O sea, el 37% de los países que participan en Juegos Olímpicos que pertenecen a América, solamente 15 obtienen medallas. Europa prácticamente que gana la mitad de las medallas, con 40 de 50 países que registra Juegos Olímpicos, y América gana prácticamente el 37% del medallero, que solamente 15 de más de 40 países ganan alguna medalla en los Juegos Olímpicos. Pero estamos hablando de que Estados Unidos es el líder del medallero. Y si hacemos entonces la segmentación de los países de América Latina, pues a América Latina le corresponde un estimado del 10% de las medallas que se reparten en Juegos Olímpicos. En Tokio 2020, que fueron los últimos Juegos, Estados Unidos ganó 113 medallas y de esas 39 de oro. Y el país de América Latina que estuvo más cerca fue Brasil, que terminó en el lugar 12 y ganó 21 medallas, 7 de ellas de oro. Según este extraordinario metodólogo que tiene muchos años trabajando y analizando el deporte de México, él divide el desempeño del deporte mexicano en 2 fases y me gustaría que escucháramos un poquito de este análisis que él hace. Si valoramos desde los primeros Juegos Olímpicos hasta 1988, el promedio es 2.5, pero si valoramos desde este deporte organizado con políticas públicas, en todas las entidades estatales que aportan en la formación de deportistas y la preparación hacia estos eventos multideportivos, desde 1988 hasta Tokio, incrementó el porcentaje de medallas a 4.2. Y desde el 2000 al 2020 aumentó a 31 medallas y el porcentaje sube a 5.2 medallas por Juegos Olímpicos. Es verdad que hemos estado mejorando y podemos estadísticamente valorar la posibilidad de mantenernos en ese rango. Bueno, en mi entendimiento, en algo muy personal,
dividiría el deporte mexicano en 3 fases. De cuando comenzamos a competir en Juegos Olímpicos, es decir, de 1924 a 1984, hasta los Juegos de Los Ángeles 84, luego de los Juegos de Seúl 88 hasta el 2018 y a partir del 2019 a la fecha. Yo lo divido de esta forma porque de 1924 a 1987, digamos ya formalmente, porque durante ese periodo existía el Comité Olímpico Mexicano y la Confederación Deportiva Mexicana, pero no existía la CONADE. La CONADE se fundó en diciembre de 1988. Entonces ya del 88 al 2018 hablamos de una estructura para el deporte más balanceada, porque estaba el Comité Olímpico Mexicano, la Confederación Deportiva Mexicana y la CONADE, que ya tenía fideicomisos muy claros para apoyar al deporte a través de, en su momento, el fideicomiso CIMA, Compromiso Integral de México con sus atletas, que se iba a, pues prácticamente mitad de iniciativa privada y apoyo del erario, o sea, de dinero público. Pero a partir de 2019, el FODEPAR y más de 100 fideicomisos dejaron de existir. Y es entonces que hay otra inflexión para el deporte, porque sigue existiendo la CONADE y sigue existiendo apoyo para el deporte. Administrativamente es un poco más complejo. A partir de que existe un deporte más equilibrado en lo administrativo, las medallas llegan en mayor cantidad. O sea, antes, de entre 1924 a 1984, exceptuando México 68, que fueron 9 medallas, en las demás ediciones fue de 1 a 2, cuando más 3 medallas. Pero después inició una cosecha mejor y ahora el promedio de medalla es de 5.2, es decir que se esperaría que ahora en París México ganara un estimado de 5 medallas, una más, una menos, o sea, de 4 a 6, que sería la estadística más clara. ¿Por qué Europa gana tantas medallas? Primero, yo lo atribuyo un poco al sistema geográfico que tienen. O sea, mientras en México, digamos que media Europa cabe en México. Entonces, mientras una persona se puede trasladar de la Ciudad de México a Querétaro, a Guanajuato, a Michoacán, para hacer, supongamos, un circuito de competencias nacionales, pues esas mismas distancias las puede recorrer un deportista para hacer competencias internacionales, pero en Europa. Y ahí también hay un poco el reflejo del eurocentrismo, porque la mayoría de las competencias de alta calidad están en Europa, y algunas en Estados Unidos, pero mayoritariamente en Europa. Y también algo que decía Óscar Gómez es que ahora los sistemas de clasificación a Juegos Olímpicos son por torneo o vía ranking. El clasificar vía ranking implica viajar más seguido a más competencias. Y esto es una facultad que, por la geografía, es más viable para los atletas en Europa. O bueno, si un atleta mexicano quisiera clasificar vía ranking, hay más eventos que otorgan más puntos y de mayor calidad en Europa que en América. Y el solo hecho de que un atleta mexicano se traslade a Europa le implica un gasto más alto que a un atleta europeo. Pero clasificar por marca también es difícil, porque no siempre se tiene el fogueo suficiente para poder dar las marcas en estos eventos. O sea, es como que una cosa lleva a la otra, ¿no? Y es lo que enfrentamos en cuanto a los medalleros, que a lo mejor de pronto habrá personas que se frustran porque no ganan más medallas de las que esperábamos. Y sé que mucho se atribuye a que de pronto el ciclo olímpico pinta muy positivo para México, y lo es, y es real. El ciclo olímpico, para que comencemos, inicia un año después de los Juegos Olímpicos, en donde hay algunos campeonatos mundiales como de atletismo, de natación, canotaje. Hay campeonatos mundiales que son ya de descarga competitiva, porque ya llegó el clímax competitivo de los Juegos Olímpicos. Al año siguiente es más pues de descanso activo, por decirlo de alguna manera,
Y el año próximo, después de ese año muerto, digamos, vienen los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Al siguiente, los Juegos Panamericanos, que es el año preolímpico, y el año que le sigue ya, los Juegos Olímpicos formalmente, y así cada 4 años el ciclo se repite. Y es que México ha tenido en los últimos 2 ciclos olímpicos muy buenos resultados en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, porque ha superado a Cuba, que Cuba suele ser una de las potencias mundiales en el medallero de los Juegos Olímpicos. México termina en primer lugar del medallero en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y decimos, wow, a México le está yendo súper bien. Y sí, al año siguiente vamos a los Juegos Panamericanos y México termina dentro de los 3 primeros lugares, solo debajo de Estados Unidos y Canadá. Y decimos, wow, a México le está yendo súper bien. Y es verdad, pero llegan los Juegos Olímpicos y a México no le va de la misma forma. Digo, evidentemente no va a ganar el medallero como lo gana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Tampoco va a ser el tercero como lo es en los Juegos Panamericanos. Y por ejemplo, hablamos de que si en los Juegos de Tokio 2020 Estados Unidos fue el líder del medallero y obviamente el número 1 por América, pero México fue el lugar 84 general y a nivel continental quedó en 9º sitio. Aunque México gane el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y sea de los top 3 en los Juegos Panamericanos, ya en Juegos Olímpicos es 9º del continente y el 84 del mundo. Cuba queda en 14 en Juegos Olímpicos. No se diga Jamaica, Ecuador, Venezuela, Puerto Rico, Colombia, Argentina. O sea, todos estos países ganaron más medallas olímpicas o más oros o platas que México, que ganó 4 medallas de bronce. De pronto como que decimos, ay, ¿por qué no ganan más? Por 2 situaciones. Una es que en Juegos Centroamericanos y del Caribe y en Juegos Panamericanos se compiten algunos deportes que ya no están en el programa de Juegos Olímpicos, como por ejemplo el racquetbol. Pero también en el caso de los Juegos Centroamericanos y del Caribe hay deportes que dan muchas medallas y que en Juegos Olímpicos ya no. Por ejemplo, el levantamiento de pesas que da medalla por envión, arranque y total. Y en Juegos Olímpicos solo da por la sumatoria del total. Mismo caso en la natación artística, que da medalla por rutina libre, rutina técnica, rutina acrobática ahora que existe. Y en Juegos Olímpicos solo da la sumatoria de todas las rutinas. Entonces, bueno, eso engruesa el medallero en los eventos regionales, pero ya en Juegos Olímpicos cambia las realidades bastante. Según Oscar Gómez, dice que México pues tuvo un antes y un después de que CONADE existiera. Ibar Cisniaga creó la Olimpiada Nacional, hoy llamados Juegos Nacionales CONADE. Y estos nacieron con una gran idea, ser el semillero de las selecciones nacionales que representarían a México en los eventos del ciclo olímpico. Y la verdad es que en mucho cumple la meta. De hecho, me parece que en todos los deportes en los que va México a Juegos Olímpicos de París 2024, exceptuando ecuestre, vela y golf, en todos los demás hay al menos el 50% de los integrantes de sus selecciones nacionales emergidas de la Olimpiada Nacional o Juegos CONADE. Entonces, sí cumple esta función, este circuito nacional para deportistas infantiles y juveniles, pero conforme ha pasado el tiempo ha tenido unas metamorfosis que no han beneficiado más. Y esto comenzó muy pronto, o sea, ya desde la administración de Nelson Vargas, los estados empezaron a ver la Olimpiada Nacional como un evento para competir entre sí mismos. Entonces, ver si Jalisco le ganaba a Nuevo León o viceversa. Empezaron a hacer lo que yo le llamo un deporte gordo. Y lo llamo así porque se empezaron a llenar de medallas en las categorías infantiles o juveniles menores, pero a costa de quemar a atletas, o sea, quemar, me refiero a quemar con desgastar físicamente a atletas que tal vez sí tenían el talento para llegar a ser adultos altamente competitivos, pero que para que les ganaran medallas como infantiles y juveniles, limitaron el desarrollo deportivo de chicos que pudieron llegar a ser muy buenos a la edad que les debía corresponder, que eran los 26 años de edad.
que es la mejor edad para tener un alto rendimiento deportivo, y estos jóvenes lo alcanzaban a veces entre los 15 y los 18 años. Muchos talentos se quemaron su rendimiento deportivo a mayor temprana edad, y cuando digamos que les tocaba dar el salto al alto rendimiento internacional de primera fuerza, ya venían desgarres, lesiones, fatiga psicológica, o sea, un cansancio de tanto competir. Quizá hoy el 10% de los talentos de la Olimpiada Nacional o de los Juegos CONADE está llegando a unos Juegos Olímpicos. Y ese es el problema de que el sistema o esa estructura, porque no existe propiamente un sistema que hilvane desde el deporte infantil hasta el deporte de alto rendimiento de selecciones olímpicas, no tienen una concordancia pensando en no ganemos el evento como entidad, busquemos que nuestros atletas lleguen a unos Juegos Olímpicos. Ahí es donde se ha perdido un poco el camino, porque cuando el atleta ya supera las edades de Olimpiada Nacional, que es la categoría sub-23, la entidad de la que es este atleta suele, no siempre, pero suele decir, ya no me corresponde apoyarme a mí, le corresponde apoyarte a tu federación o a las autoridades que corresponda, porque tú ya no representas al Estado, representas al país. Y esto entonces pues provoca deserciones, por ejemplo. También lo que ha pasado con la Olimpiada Nacional Juegos CONADE es que las federaciones deportivas han dejado de hacer más eventos que contribuyan al circuito competitivo, porque ya existe este. Entonces algunos dicen, bueno, pues ya está este evento y que CONADE me dé para hacer la operatividad del evento y ya luego no hay más. Falta un eslabón que vincule a estos atletas juveniles para que lleguen al nivel universitario. O sea, hay un sesgo como de unos 2 o 3, quizá 4 años en los que no hay eventos en los que ellos puedan competir para llegar en una forma deportiva más estable a la universidad y allí detonar su talento. Esto es una estructura que sí tiene el deporte de Estados Unidos, que de verdad Michael Phelps en su vida recibió una beca del gobierno, ni nada similar, pero todo tiene una estructura de continuidad para que el deporte siga creciendo, y una vez en la División 1 de NCAA, pues esta es la que alimenta a las selecciones olímpicas de Estados Unidos. Digo, suena genial, pero la verdad es que en lo operativo el sistema es muy diferente, o bueno, existe, y no como estructuras aisladas que potencian o desarrollan el deporte infantil juvenil en México, y después hay un sesgo competitivo y después buscan los poquitos que sobrevivieron a esa etapa integrarse a la universidad y seguir compitiendo en la Universidad Nacional y a su vez Juegos Mundiales Universitarios y demás eventos. O sea, es un poco más complicado para los deportistas mexicanos mantenerse en el nivel del alto rendimiento o ir incrementando su nivel de alto rendimiento conforme va incrementando su edad, para que así a los 26 años de edad, que se supone que es la edad perfecta del atleta de alto rendimiento, donde va a tener su máximo potencial, pues ellos también lleguen a esos eventos en esas edades en sus mejores condiciones. Lamento si piso algún callo, pero creo que hay algunos egos en las entidades por ganar los medalleros con atletas infantiles o juveniles, y esto, insisto, provoca ese deporte gordo, pero, o sea, lleno de medallas en categorías pequeñas, pero no cualitativo en cuanto a que esas categorías estén llevadas de una manera más programada para que alcancen a adquirir su máximo potencial ya siendo adultos y puedan dar ese rendimiento en eventos internacionales. Eso creo que responde bastante, o quiero pensar que responde bastante a la pregunta de por qué México no gana medallas. Y como ya nos decía Oscar Gómez, pues la posibilidad aquí en París o rumbo a París es de un promedio de 5 medallas, una más, una menos en estos Juegos Olímpicos. Pero por el momento me parecía muy importante tener un conocimiento más técnico y más metodológico del por qué México no gana 100 medallas como todos los demás países. Bueno, así sucede. Es la estructura o las estructuras
que no están sistematizadas en el deporte mexicano. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? Cuéntenme, ¿coinciden, no coinciden? ¿Hay alguna otra situación que vean que no estoy tomando en cuenta y que tiene que ver en el rendimiento deportivo de México en Juegos Olímpicos? Lo que sí es cierto, y ahí sí coincido también con Bernardo de la Garza, es que pues ningún atleta va pensando en hacerlo mal y todos tienen mínimo 10 años preparándose para llegar a estos juegos. Así que lo mínimo que nos merecen es respeto, si no admiración, yo creo que al menos el respeto de todos nosotros. ¿A ustedes cómo ven? Bueno, amigos, pues muchas gracias por estos minutos. Espero que la pasen muy bien, que me dejen más dudas. Voy a estar resolviéndolas en unos días. Y que si opinan diferente o tienen algún comentario, me lo escriban por aquí. Que compartan, que comenten y que nos sigan para que pues todos procuremos ir aprendiendo un poquito más de esto, del mundo olímpico mexicano. Un abrazo, que estén muy bien.